Bien. Aquí lo que vamos a hacer es un poco ir repasando lo que ya fuimos viendo en el ejercicio práctico, creo que fue el que hicimos el número 3. Vamos a ver las nociones conceptuales de la registración contable de la ejecución de las cuentas de gasto, ¿sí? La pregunta número 1: especificar en qué momento o etapa se considera una cuenta del presupuesto de gasto está ejecutada. Es decir, ¿cuándo una cuenta de gasto está ejecutada? Como lo vimos, ¿se acuerdan que una cuenta de gastos está ejecutada cuando llega a la etapa del devengamiento? ¿Sí? Es decir, que el Estado reconoce ese gasto como ejecutado cuando llega a la etapa del devengamiento. ¿Qué es necesario para llegar a la etapa del devengamiento? Que el proveedor, ¿sí?, entregue el bien o preste servicio al Estado y que el funcionario reciba ese bien en conformidad con la factura correspondiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa es la etapa del devengamiento. El punto 2: especificar qué implica presupuestariamente el compromiso en la ejecución de una cuenta de gasto. Entonces, había diferentes etapas: el autorizado, el comprometido, el devengado y el pagado. En el punto 2, especificar qué implica presupuestariamente el compromiso. ¿Se acuerdan que el compromiso es la etapa donde se Perdón, afecta? profe. Sí, Dijo César Núñez y lo puedo aceptar, por favor. Está bien. bien. Te lo había aceptado, sé que se salió. Bueno, ahí está. Vamos de nuevo. Especificar qué implica presupuestariamente el compromiso en la ejecución de una cuenta de gasto. Presupuestariamente el compromiso significa una afectación preventiva del crédito presupuestario, ¿sí? Esta afectación preventiva se da porque eh, el Estado va a emitir una orden de compra, ¿sí? Y esa orden de compra va a establecer cuál es el monto, cuál es el proveedor, cuáles son las cantidades a entregar, cuál es el tiempo a entregarse y todas las condiciones relacionadas con la operación. Y eso produce una afectación preventiva del crédito presupuestario, es decir, que el crédito va a estar afectado ya a realizarse a ese gasto, ¿sí? Que después esa afectación preventiva se va a hacer definitiva al momento del devengamiento. El punto 3: especificar en qué consisten o cuáles son las características de las denominadas reservas internas en el proceso de ejecución de gasto. ¿Se acuerdan que las reservas internas se daban cuando hay un llamado a licitación o cuando hay, por ejemplo, un anticipo a un proveedor, una entrega anticipada eh, para un funcionario, ¿sí?, que va a realizar una compra, ¿sí? Se le otorga un dinero por adelantado. Eso significa que un llamado a licitación significa que el Estado ya tiene el deseo de contratar, ¿sí? Todavía no ha producido la adjudicación de esa licitación, es decir, no ha emitido la orden de compra, pero sí ya está la decisión del Estado de poder contratar eso, ¿sí? Entonces, entre el llamado a licitación y la selección de esos proveedores pasa un tiempo. Entonces, se hace una reserva interna que permite que se reserve ese crédito presupuestario para luego afectarlo preventivamente y posteriormente, con la etapa de vengamiento, afectarlo definitivamente. Entonces sería una etapa previa entre el autorizado y el comprometido. Entonces, ¿qué es lo que es la reserva interna? Sintéticamente, es una anotación meramente estadística que no tiene un impacto ni presupuestario ni legal, pero sí sirve para un control, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo lo estoy grabando, entonces yo después le comparto el video, ¿sí? Ustedes pueden repasarlo. Y este ejercicio lo vamos a ver de nuevo en la clase que viene y ya tienen que respondérmelo a ustedes, ¿sí? Cualquier duda, chicos, me interrumpen y me preguntan. ¿Estamos?
Punto 4. Especificar qué meses se consideran para determinar el monto que corresponde registrar en la etapa del compromiso para la cuenta alquileres de inmueble. En el caso de un contrato cuyo periodo de vigencia comienza el 1 de septiembre del año 01 y finaliza el 31 de agosto del año 02. Opción A. En la oportunidad de celebrar el contrato del año 01 al inicio del año 02. Entonces, aquí nos pregunta es especificar qué meses se consideran para determinar el monto correspondiente a registrar en la etapa del compromiso para la cuenta de alquileres de inmueble. En el caso de un contrato cuyo periodo de vigencia comienza en el año 01, es decir, que yo, supongamos, en este 2024, en septiembre, firmo un contrato. ¿Cuándo registro el compromiso? Lo registro al momento en que realizo ese contrato, ¿sí? Es decir, la respuesta correcta va a ser la respuesta A. Y voy a registrar el compromiso por lo que corresponde a ese año de registración. Es decir, por ejemplo, voy a registrar lo que corresponde, supongamos yo celebro el contrato en septiembre del año 2024, que es este año, y yo mi contrato lo hago por todo este año y por todo el año que viene. Pero solamente voy a registrar lo correspondiente a este año. ¿Sí? Voy a registrar lo correspondiente a septiembre, a octubre, a noviembre y a diciembre, el monto de esos meses nada más. Porque lo del año siguiente lo registro con el presupuesto del año siguiente. Es decir, yo no puedo afectar el presupuesto de este año para gasto del año siguiente. ¿Sí? Entonces, solamente se registra lo correspondiente a los gastos a realizarse durante este año. Si tienen alguna duda, chicos, por favor, háblenme porque yo estoy dando la clase y no, por ahí no tengo acceso al chat. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, seguimos. Punto número 5. Para una operación de compra de bienes de consumo o de bienes de uso, especificar cuál es el criterio general para considerar qué corresponde el registro contable del compromiso. ¿Qué actos, documentos o situaciones dan lugar al registro contable del devengamiento del gasto? ¿Sí? Entonces, cuando yo compro bienes de consumo de servicios, ¿cuál es el criterio general para considerar el registro de compromiso? El criterio general es la emisión de la orden de compra, ¿sí? Ese es el criterio general. Tiene que haber una orden de compra. ¿Y qué actos, documentos, situaciones dan lugar al registro contable del devengamiento? El documento es la orden de pago para el devengamiento. Entonces, para la orden de compra es para el compromiso y la orden de pago es para el devengamiento, ¿sí? Punto número 6. Citar un ejemplo de la cuenta de gastos, denominación o denominación aproximada respecto de los cuales los registros contables del compromiso y de devengamiento tienen lugar en forma simultánea. Eso, por ejemplo, es cuando yo hago una compra, ¿sí? De un gasto que tiene que ver con un anticipo, ¿sí? Que lo vimos, una entrega anticipada de dinero y que la persona, el funcionario competente me lo rinde. Por ejemplo, bienes de uso, ¿sí? No, bienes de uso, bienes de consumo. Punto 7. Especificar cuál es el documento que se emite toda vez que una transacción llegó a la etapa del devengamiento. El documento, entonces, que llega a la etapa del devengamiento ya lo vimos varias veces. ¿Cuál es el documento? Es la orden de pago. Si llega a la etapa del devengamiento, se emite la orden de pago. El documento de la etapa del compromiso es la orden de compra, ¿sí? Pero en este caso la respuesta es orden de pago. Punto 8. Chicos, ¿ustedes están viendo acá que yo voy cambiando la hoja o quedó la hoja quieta? ¿Me pueden responder eso? Estamos en el punto 8. ¿Lo ven al punto 8? Sí, vamos viendo. ¿Cómo más o menos?
Sí, vamos viendo, dije. Ay, está muy lejos la compu. Ah, yo estoy ¿Vas viendo viendo la que va letra? cambiando, sí. Sí, sí, va cambiando. Ah, bien, esa es la pregunta. Punto 8. Especificar cuál es la incidencia legal de una transacción de gastos en cada una de las siguientes etapas de ejecución. En el compromiso, ¿sí? En el compromiso nace la relación jurídica entre, ahí estoy agregando un compañero más, especificar, en el compromiso nace la relación jurídica con el tercero, ¿sí? Es decir, que nace la relación jurídica que va a producir en el futuro una eventual salida de fondos, ¿sí? En el devengamiento, esa relación jurídica se consolida donde una persona está obligada a entregar una cosa, es decir, el proveedor del Estado o un servicio, y el Estado recibe ese bien, por lo tanto, esa relación se transforma en una relación de dar dinero, ¿sí? Porque el Estado ya reconoció la entrega de eso. Y la relación del pago es la que extingue esa relación jurídica. Vos sola no me escuchás, el resto me escucha. ¿Me están escuchando? Yo lo escucho bien, no sé si. Entonces, un problema tuyo, Cintia, de tu celu capaz, o de tu computadora, o tu parlante, ¿sí? Porque todos me escuchan. Bien. Punto 9. Especificar cuál es la incidencia presupuestaria de una transacción de gasto en cada una de las siguientes etapas. En la cuenta de compromiso, la incidencia presupuestaria es la afectación preventiva del crédito presupuestario. En la etapa del devengamiento es la afectación definitiva de ese crédito presupuestario, ¿sí? Y el pago no tiene una incidencia presupuestaria. Bien. Especificar cuál es la incidencia económica, financiera y patrimonial de compromiso como etapa de ejecución del gasto. La incidencia económica no tiene una incidencia económica en la etapa del compromiso, ¿sí? Pero sí la etapa del devengamiento va a tener una incidencia económica financiera porque la etapa del devengamiento va a haber una variación cualitativa y cuantitativa del patrimonio, ¿sí? Entonces, la etapa del compromiso no va a tener una incidencia económica, financiera o patrimonial. En la 11, para la cuenta de construcciones, con relación a una obra que según el contrato de ejecución se ejecutará durante más de un ejercicio a especificar. ¿Qué parte del precio de la obra corresponde registrar en la etapa del compromiso en el año en que se celebra el contrato? ¿Qué documentos habilitan el registro contable del devengamiento? Bien, esto es lo mismo que lo que vimos del alquiler. ¿Se acuerdan que hoy dijimos que el alquiler se registra por lo que va a pasar durante el año? Lo mismo en una obra. Si yo la obra la voy a hacer por varios años, es decir, por ejemplo, un puente, ¿qué voy a registrar durante el año? Lo que voy a ejecutar durante ese año, ¿sí? Entonces, todos los gastos que realice el Estado para realizar la obra, por decirte, el puente Chaco Corrientes, no voy a registrar todo el puente en un solo año, voy a registrar la parte que ejecute durante ese año solamente. Todos los gastos relacionados a ese año, ¿sí? ¿Y qué documento habilitan al registro contable de vengamiento? Y el documento va a ser la certificación de la obra, ¿sí? Cuando el funcionario competente certifica que se ha realizado un avance de esa obra. Bien. Punto 12. Especificar cuál es el tratamiento contable que corresponde para las transacciones de gasto que al cierre de un determinado ejercicio alcanzaron la etapa del compromiso y no la del vengamiento. Eso es lo que vimos al final de la clase anterior.
Es decir, que han llegado a la etapa del compromiso, pero no han llegado a la etapa del devengamiento, ¿sí? Esos van a ser los compromisos que vimos que son compromisos no devengados. ¿Qué pasa con eso? Al finalizar el ejercicio, ¿sí? Se desafectan esos compromisos que no han llegado a la etapa del devengamiento porque ya no van a tener incidencia en el presupuesto, ¿sí? Ya se terminó el año. Entonces, cuando termina el ejercicio el 31 de diciembre, esos compromisos dejan de existir para ese ejercicio y se desafectan directamente. Al comienzo del ejercicio financiero del año siguiente, que es la siguiente etapa, se vuelven a registrar, pero ya se va a registrar de nuevo en el compromiso, pero del año siguiente, ¿sí? Esa es la respuesta a esta pregunta. Y ello sí requiere la utilización de créditos del ejercicio siguiente, ¿sí? Punto 13. ¿Qué denominación genérica tiene un conjunto de transacciones que en un determinado ejercicio alcanzaron la etapa del devengamiento y no la del pago? ¿Sí? Es decir, que llegaron a la etapa del devengamiento, pero no avanzaron hacia el pago, ¿sí? Significa que el Estado recibió los bienes y los servicios, pero no pagó. ¿Y eso qué es? Una deuda. ¿Y cómo lo denominamos? Deuda del Tesoro, ¿sí? Entonces la respuesta a esa pregunta es deuda del Tesoro. ¿En qué documentos aparecen reflejadas estas situaciones? En las órdenes de pago que no han sido canceladas, ¿sí? Punto 14. Vamos a ver, nos quedan varias todavía. Punto 14. Especificar si el pago de las transacciones a la que se refiere el punto anterior efectuado en el ejercicio financiero siguiente provoca o requiere utilización de crédito presupuestario de ese ejercicio siguiente. Esto significa que la deuda que a mí me quedó el año pasado, yo voy a, voy a ejecutar crédito presupuestario del año siguiente, no. Solamente voy a utilizar los fondos del año siguiente, ¿sí? Esto ya es más complejo, ¿sí? Entonces, hasta este punto vamos a llegar el día de hoy porque ya esto después lo tengo que explicar de nuevo en clase, ¿sí? Vamos a hacer uno más, el 15, especificar con qué fondo se efectúa el pago de la deuda del tesoro existente al cierre de un determinado ejercicio. Cuando ese pago tiene lugar en el transcurso del ejercicio siguiente, opciones. Con la disponibilidad existente en caja y banco al cierre del ejercicio en que se generó la deuda, con cargos a recursos que se perciban en el ejercicio en que tiene lugar el pago. Ambas son válidas, ¿sí? Pero la respuesta primera es la A. Es decir, la respuesta va a ser la C, indistintamente con cualquiera de los fondos mencionados en los incisos anteriores. Bien. Hasta acá vamos a llegar y esto no lo vamos a ver porque ya tiene que ver con compensaciones de partida, que eso no lo vimos y no los quiero confundir aún más, ¿sí? Así que hasta este punto vamos a llegar. ¿Tienen alguna duda de lo que fuimos viendo? Sobre todo en las clases anteriores. Esto fue un poco lo mismo que fuimos viendo en las clases anteriores, como más técnico, no más porque son cuestiones teóricas, ¿sí? Pero vamos a volver a repasarlo en la clase siguiente y pues lo vamos a responder de manera escrita. Yo ahora capaz que le pase escrito esto que lo fuimos viendo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Esa carita complicada, che. Y de esto no, profe, pero lo de la clase anterior y anterior me cuesta. Anoche estuve mirando y me cuesta identificar los ejercicios, por ejemplo, que mandó las soluciones y estuve mirando y Bueno, tenemos dos ejercicios más todavía para hacer, muy similares, ¿sí? O sea que sí o sí van a terminar entendiendo porque vamos a repetirlo, ¿sí? Pero ok, es importante que lo practiques, ¿sí? Como lo estuviste haciendo. Seguramente el sí, próximo ejercicio lo vas a entender mejor, bueno, bueno. ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda?